Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario vivir. Muy buenos días, chicas, espero se encuentren bien. Y bueno, vamos a dar continuidad a lo que hemos estado leyendo durante estos días, que es Mateo 26. Y vamos a estar en el versículo 26 hasta el versículo 35, del cual se los voy a leer en este momento de la versión Reina Valera. Y dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ellos todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante un gallo, me negarás 3 veces. Pero Pedro dijo: aunque sea necesario, moriré contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ciertamente aquí hay 2 temas que podríamos tratar, pero hoy quisiera estar tratando el primer tema de la primera parte que hemos leído de este versículo. Pero para poder comprender la esencia de la Biblia es importante que puedas comprender la historia, cultura y tradiciones del pueblo de Israel. Es por ello que me puse a investigar más y más a profundidad lo que significaba este trozo del versículo que hoy deseo presentarte. Y la bendición de todo esto es que tengo una amiga cristiana que vivió un tiempo en Israel y me ilustra a la perfección el significado de ambas cosas, la parte de la tradición judía unida con lo que dice la Biblia. No puedo explicarles lo precioso que es cuando descubres tanto significado en la palabra que antes no había descubierto, y es tan maravillosa esta enseñanza. Muy bien, vamos de vuelta a nuestro capítulo 26. En la enseñanza anterior habíamos visto que Judas no estuvo ni con la actitud correcta, ni con el amor correcto, ni en el compromiso correcto para poder ser lavado de todos sus pecados y proceder al arrepentimiento genuino para poder ser verdaderamente salvo. Hoy nos encontramos aún en la cena del Señor. Como les mencioné, esta cena era de gran valor y de mucha importancia para Cristo, pues les revelaría a sus discípulos todo lo que acontecería. Para que podamos comprender un poco más de todo lo que vamos a hablar, quiero hacerles un breve resumen de lo que está sucediendo. Nos encontramos en la Cena de la Pascua. En ella se realizan una serie de rituales que fueron establecidos después de la salida de Israel de Egipto. Esta cena debería celebrarse cada año como remembranza de cómo Dios los redimió de su esclavitud. Debían comer, entre otras cosas, pan sin levadura, sacrificar un cordero y cantar himnos. Pero lo que más me llamó la atención es las 4 copas de vino que se deben de beber en esta cena. Las 4 copas de la Pascua se basan en la promesa que Dios hizo a Israel cuando envió a Moisés para que los liberara de Egipto. Él dijo: por lo tanto, dile a mis hijos, yo soy el Señor y yo los libraré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de su esclavitud y los liberaré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré como mi pueblo y seré su Dios. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de los trabajos pesados en Egipto. Voy a llevarlos a la tierra por la cual levanté mi mano y juré que se las daría a Abraham, Isaac y Jacob. Y yo les daré esa tierra en propiedad. Yo soy el Señor. Éxodo 6, del 6 al 7. Bien, vemos entonces que esto es algo que el Señor les instituyó desde que salieron de Egipto. Y la primera copa que vamos a ver se llama la copa de la santificación. Te sacaré del yugo de los egipcios, ¿verdad? Hoy en día muchas personas viven esclavas del yugo del pecado. Viven atados a actividades y pensamientos alejados de la palabra de Dios.
siendo sabios en su propia opinión, creyéndose autosuficientes y siendo desobedientes muchas veces con total conocimiento del mismo, atados y siendo esclavos del que les gobierna, siendo sometidos y creyendo ellos que viven en libertad, llenos tal vez de muchas cosas que el mundo puede ofrecerles que se ven buenas y que se ven deliciosas a la vista, pero al final del día están tan vacíos, desolados y agobiados por lo que el mismo mundo les ofrece. Romanos 6:16 nos dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlos, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Si nos hacemos una autoevaluación, ¿a quién dirías tú que estás obedeciendo hoy? ¿A la palabra de Dios, que es nuestro manual y nuestra instrucción para saber qué es lo correcto? ¿O estamos siendo guiados por nuestros propios deleites, creyendo que el emborracharnos, el irnos de fiesta, el hacer cosas que el mundo ofrece como deleites son lo correcto? Hazte esta pregunta. Evalúate a ti misma. Tus acciones dirán a quién estás obedeciendo. Si tu respuesta ha sido a tus propios deleites, déjame decirte que estás siendo esclavizada por aquel que gobierna este mundo, el príncipe de las tinieblas, que ciertamente tendrá su fin muy pronto. Pero a la vez te quiero decir que la copa que hoy te ofrece Cristo, esta te da liberación de ese yugo de esclavitud del pecado. Solo debes aceptarla. La segunda copa es la bendición o la gracia. Los liberé de su esclavitud. Qué hermoso es saber que aun siendo nosotras desobedientes, pecadoras y muchas veces poco fieles a Dios, Él muestra su gracia para con nosotras. A veces al leer la Biblia pienso, los israelitas de verdad que eran malagradecidos, quejosos y desobedientes, pero luego me miro al espejo y me veo tan reflejada a ellos enteramente. Nosotros en realidad no somos para nada diferentes al pueblo de Israel, somos idénticos. Vivimos siendo tan malagradecidas, creyendo que todo no los merecemos. Nos quejamos por todo lo que tenemos y por lo que no tenemos también. Nunca estamos conformes, siempre queremos más sin dar nada a cambio. Y cuando no recibimos nuestros caprichos, solo solemos culpar a Dios de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Yo recuerdo una vez que una persona me dijo que había tomado un paso de hacer algo y le fue muy mal. Y estaba enojadísima con Dios. Sí, porque Dios, ¿qué es eso? Lo otro. Y le pregunto, antes de tomar esa decisión, ¿tú oraste a Dios para que Él te dijera, mira, sí, puedes tener mi bendición y puedes tener paz con hacerlo? ¿O simplemente tomaste tú la decisión? En ese momento ella cayó, guardó silencio, porque sabía que no la había hecho. Muchas veces tenemos consecuencias muy duras por decisiones que nosotros tomamos sin consultar. Pero ¿saben algo? Lo más precioso es que siendo nosotras tan débiles, tan malagradecidas, Él sigue siendo un Padre amoroso que extiende esa gracia para con nosotras, para contigo, para conmigo. Así que te invito a que te acerques confiadamente, como dice Hebreos 4:16. Así que acercándonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor por su palabra y por su amor y su misericordia para con nosotras. La tercera copa es la copa de la redención. Justo la copa que Jesús estaba tomando en el momento que estaban celebrando la Pascua con los discípulos. Esta, como nos dice, los liberé con brazo extendido y con grandes juicios. Vemos cómo Jesús en esta copa hace el énfasis que Él ha de derramar su sangre no solo por los judíos, ni por mucho más que como lo hizo en Egipto, ya que ellos al salir de Egipto no solamente salieron judíos, sino que también salieron extranjeros. Y hoy nos está invitando nuevamente a beber de esta copa porque está derramada su sangre por ti y por mí. Asimismo está siendo manifestado hoy en este capítulo, en estos versículos,
por Jesús en la tercera copa. Esta redención nos alcanza hasta el día de hoy y alcanzará a tu generación y generación. Pero debemos de tomar conciencia de que debemos de tomar, valga la redundancia, de esa copa. Esta copa también nos recuerda ese juicio que vendrá. Él volverá para juzgar a vivos y muertos. Chicas, esta copa es necesaria que tú y yo la tomemos y la recordemos, pero también nos propongamos ser santificadas, llenadas con su gracia y redimidas de nuestros pecados. Luego de haber tomado la tercera copa, Jesús y sus discípulos cantaron los himnos que ceremonialmente suelen tomar en este momento, y cantaron los salmos que se leen o se cantan aquí, que es del Salmo 113 al 118. En todo este ritual, luego deberían sacrificar un cordero y comerlo. Pero aquí viene lo extraordinario y lo interesante. Cuando Jesús es atrapado y crucificado en el día y la hora exacta, ese lugar es el momento en que se sacrificaba el cordero según la tradición. Esta parte a mí me pone los vellos de punta, ya que podemos ver que nada de lo que está escrito en la Biblia está hecho al azar. Nada de lo que ocurrió fue una mera casualidad. Todo tiene un porqué. Jesús fue el cordero que fue sacrificado para que pudiéramos ser redimidas, ya que por nuestras propias obras o simple manera de ser no podríamos ser justificadas. No había cordero alguno que pudiera redimirnos. La expiación, chicas, puede cubrir el pecado, pero no lo borra. El único que puede borrar y redimir es la sangre de ese cordero que es Cristo. A través de él somos perdonadas. Y su palabra nos dice en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Esto no quiere decir que Dios es loco y que no se acuerda de lo que tú y yo hemos hecho. Esto lo que quiere decir es que Él no esgrime nunca más ese pecado que ya tú has pedido perdón. Él no te lo va a restregar nuevamente. Él ya lo borró y lo tiró en el fondo del mar. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Nos los dice en su palabra. Y por último, la cuarta copa es la aceptación o la de alabanza, que dice, los tomaré como mi pueblo y seré su Dios. Esta última copa es la que estamos esperando, todos los redimidos en Cristo. Es la que anhelamos, ya que la tomaremos juntamente con Cristo cuando volvamos a estar delante de la presencia de Dios. Y lo vemos en el Mateo 26:29 que dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cualquier judío o persona que conozca claramente los pasos y reglas de celebración de la Pascua judía, en este momento se extrañaría y pensaría, ¿cómo es que salieron al Monte de los Olivos si la celebración aún no terminó? Luego del canto de los salmos se bebe y bendice la cuarta copa, y es allí donde se da fin a la cena. ¿Por qué no beben la cuarta copa antes de salir del cuarto donde estaban haciendo la celebración? Jesús, como buen judío, seguramente conocía este rito pascual. No solo bebió durante la cena la cuarta copa, sino que la hizo voluntariamente. Como pudimos ver detallado anteriormente, Jesús, con la tercera copa, aseguró que no iba a beber más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Desde el punto de vista judío, Jesús no finalizó la celebración de la Pascua judía y lo hizo intencional y explícitamente. ¿Pero por qué Jesús no tomó la cuarta copa de la última cena? Pues esto lo vamos a ver más adelante en nuestros próximos estudios. Ahora, sabiendo todo el significado de estas copas, te hago la pregunta, ¿cuán dispuestas estás a recibir estas copas y beber de ellas? Tú tomas la decisión. Tomarás de la copa que nos dejó la primera, que es la de la santificación. Permitirás ser santificada por su muerte, por su sangre, y dejarás ese yugo que te tiene esclavizada, que es el yugo del pecado. Recibirás esa segunda copa, que es la copa de la gracia,
aquella que te permite recibir el perdón de Dios. Tomarás la tercera copa, que es la copa de la redención. Él ya murió por ti. Él ya derramó su sangre. Solo está en que tú aceptes y tomes la decisión de ser redimida de todos tus pecados. Nos vemos pronto en nuestro siguiente estudio. Hasta luego.